Para ellos era algo muy creativo y ellos se pensaban hasta ahora que la IA era como predicción y estadística y, coño, ha hecho algo fuera de lo normal. Bueno, pues hoy me he enterado que tenía que hacer la sección de libros y obviamente con mi jet lag no he estado Has tenido mucho alerta. tiempo para leer. Una obra francesa, tío. En París has tenido tiempo de lectura. No me dio tiempo tanto de leer, aunque leí algo, pero sí que he visto un documental que hacía tiempo que quería verlo, que me ha parecido loquísimo. Tiene que ver con IA, ¿vale? Aviso. ¿Cómo no? Pero recomiendo que lo veáis. Está además, si lo buscáis en YouTube, es Thinking Game, está en inglés, pero también está... Alguien lo ha traducido a español, o sea que lo tenéis ¿No está en Prime? en los dos idiomas. Creo que también está en Prime, es verdad. Voy a pagar mejor para Puedes verlo gratis porque lo ha sacado DeepMind con Google y es el documental de la vida del fundador de DeepMind, se llama Demis Hassabis y es espectacular. O sea, al final te das cuenta que la inteligencia artificial, y yo recuerdo esa época, en 2015, 2016, era súper experimental, pero experimental al nivel de ningún inversor apostaba por ella, ningún emprendedor quería trabajar en inteligencia artificial, los que querían trabajar en ello eran como renegados que tenían laboratorios y que empezaron a hacer experimentos. Y Demis Hassabis, desde muy pequeñito, era un genio. En el documental ya te lo ponen que era un genio del ajedrez, con 6 años ya estaba ganando torneos mundiales de su categoría. A los 12 años, por ejemplo, tienen una anécdota que le llevaron a un torneo en un castillo súper como muy prestigioso y le tocó contra un tío de 35 años y se ve que estuvieron peleándose, ¿no? en el ajedrez. Como no había tiempo, estuvieron 10 horas y el señor mayor como que al final hizo una jugada 3-14, un poco una jugadiña, y él se retiró. Entonces el hombre de 35 años se levanta, se empieza a reír de él. ¡Ja! ¿Cómo has hecho eso? Podrías haber hecho esto aquí y era un empate. Entonces en ese momento es como su catarsis de o me voy a villano de James Bond o me voy a salvar el mundo. Entonces su paranoia fue ¿qué hacemos tantos aquí jugando un jueguecito? ¿Cuánto poder computacional de tantos humanos pensando en jugar cuando todo esto se podría poner a resolver el cáncer, ¿no? Y esa es su primera catarsis y de ahí decide que lo mejor que puede hacer es usar el dinero que había ganado con los torneos para entrar a comprar ordenadores y muy pronto cae por la madriguera ya en esas edades sobre como que la inteligencia artificial iba a cambiar el mundo. Y dice que es el último gran invento de la humanidad. Porque dice, a partir de ahí todo lo hace la IA, ¿no? Y su historia, dices, hostia, hay gente, tío, que ha nacido con otro cerebro. O sea, realmente yo veo a esta gente y digo, me da la sensación de que hay pocos humanos que de repente aparecen en este mundo y avanza la sociedad a lo bestia. Porque el tío a los 16 aplica a Cambridge, le aceptan, dicen, no, has dado las cualificaciones, pero eres demasiado joven para venir. Entonces el tío dice, bueno, pues voy a hacer un año sabático y en ese año sabático acaba haciendo como una especie de Juego, entra en una empresa de videojuegos. Pero es curioso porque en esa época, en esa empresa de videojuegos que era Bullfrog, no tenían como recruiting porque no había el concepto de desarrollador de videojuegos y lo que hicieron fue como poner un concurso para ver qué programadores podían entregar sus videojuegos y él con 16 años entregó una locura, le contrataron, estuvo un año ahí, desarrolló la inteligencia artificial del juego de Theme Park. Es un juegazo, es un juego sobre hacer un juego de estrategia sobre tener tu propio parque de atracciones, pero el nivel que había de management y todo era increíble. Yo le he echado tantas horas a este juego y el loco, en este momento, el juego está muy bien hecho porque según hacías más espirales dentro de las montañas rusas, sobre todo, podías hacer cualquier cosa que había un tío vivo y demás, pero podías hacer tú las montañas rusas como quisieras. Y más tirabuzones, más todo. Y según las ibas haciendo, digamos que iba vomitando la gente y entonces... porque era, si ponías una hamburguesería al lado, el coeficiente de vomitar de la gente era más... Y incluso el que desarrollaba el juego era como, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué te vuelves loco en estos detalles? Y dices, que esto es IA. O sea, es IA de la gente y me fascina. Entonces el tío ya ahí, con 16 años, destacaba un huevo y cuando cumplió 17 dice, bueno, me voy a Cambridge. Le estaban pagando una pasta, ¿eh? Bueno, en ese momento no le podían ni contratar. Tuvieron que hacer como una especie de chanchullo raro. Bueno, ya está, he acabado mi año sabático. Ha sido guay esto de los videojuegos, pero me voy a cambiar el mundo. O sea, el tío es misión local y le dice que esto, quiero saber vuestra opinión, ¿qué haríais? Con 17 años le dice, mira, te voy a pagar £1 millón, que en esa época a lo mejor es como si te dicen ahora
8 millones. Estaba muy fuerte además la libra. Porque te quedes. ¿Qué hacéis? ¿En la empresa de videojuegos? Sí. O sea, no quiero que te vayas a Cambridge, eres un fuera de serie, te quiero aquí, te pago ya de bonus fee de que te quedes £1.000.000. Es fácil. Haces un cálculo de cuál es tu profit potencial si vas a Cambridge, haces la probabilidad y comparas. Ya, pero es un chaval, estás estudiando. O sea, me voy a ir a estudiar o ¿Qué? me quedo aquí jugando, Pero- haciendo cosas de ¿Por videojuegos. qué no le pagas sin que esté? ¿Sabes? Para que luego vuelva. O sea, vete Ya. a Cambridge, te formas y luego vuelves Ya, y yo bueno, te voy pero- a estar pagando 1 millón cada año. Pero esta es la situación A ahora ver, mismo. Álvaro, no cambies las reglas del juego, tío. Sabes que eres un puto super genio, porque lo sabes, porque. Lo 17 años la gente estaba haciendo grafitis. Pero sabes. pero, Y fumando porros. pero precisamente, sabes que eres un super genio tú. Entonces, yo iría claramente, me iría a Cambridge, claramente, sin dudarlo. Pues el tío dice que se meta el millón por el culo, que está muy agradecido, pero que se va a Cambridge, que él quiere trabajar en inteligencia artificial. En esa época, que yo lo veía al documental, digo, pero este tío dice que en Cambridge ahí dice que empezó a experimentar un poco más la vida universitaria, cervecitas, conoció gente, tal. Eso sí, enseguida ya conocía a los frikis, empezaron a hablar de inteligencia artificial, ahí conoce a varias personas. Uno de ellos estaba como obsesionado con el problema del plegamiento de la proteína, que es el protein folding, que es un problema que en ciencia en esa época se veía totalmente imposible solventar. Se queda eso ahí, acaba a Cambridge y el tío ya tiene claro que quiere empezar algo con inteligencia artificial, pero se da cuenta de que hay un problema muy grande. Que en esa época nadie apostaba por la inteligencia artificial. No tiene nada que ver con lo que es ahora. Iba a inversores y los inversores le decían, vale, ¿y cuál es el retorno? No, vamos a experimentar, esto es un laboratorio, vamos a hacer como experimentos para... Estás loco, no te vamos a dar pasta. Pero hubo uno que siempre ha sido súper contrario a la hora de invertir y en su libro además lo explica muy bien, que es Peter Thiel. Y Peter Thiel enseguida vio que si todo el mundo decía que no, pero uno de los tíos más listos que conocía decía que sí, Peter Thiel siempre hace una pregunta que dice, ¿qué es lo que tú crees que el resto del mundo está en contra de ese pensamiento? Y es como, entiende que los genios saben algo, ven algo que el resto de gente no está viendo. Entonces apostó por él, consiguió pequeñas rondas de financiación y al principio lo que hacían era testear, se dieron cuenta que la mejor forma de trabajar la inteligencia artificial era con unos entornos que ya estuvieran cerrados, que hubieran lo que se llama en inglés constraints, como que hubieran restricciones. El mejor entorno que encontraron fueron los videojuegos. Pero, claro, no querían trabajar en la inteligencia artificial programada, porque los videojuegos ya tenían cierta IA metida. Ellos querían que la IA aprendiese por sí mismo con esto del refuerzo positivo, ¿no? El reinforcement learning, que es, oye, yo no te voy a decir cómo jugar, y la primera vez que se ve algo así lo usan con el juego del Pong, y le dicen, oye, mira, cuando salga bien, o sea, que te vamos a dar puntos cada vez que tú consigas meter la bola ahí, y pierdes cuando te la meten. Ya está, aprende. Claro, al principio es malísimo, no hace nada, pero cada vez va aprendiendo, se va moviendo y al final es imbatible. Y dicen, coño, aquí hay algo. Pero siguen siendo videojuegos. Empiezan a seguir trabajando en videojuegos cada vez mejor. Luego hacen con esto... ¿Os acordáis de este juego de móvil de los ladrillos? Sí. El Bricks. El Bricks. Pues ahí sale... En el documental es muy guay porque dicen que hay como un momento de chispa que se da cuenta que él solo llega a la mejor estrategia posible que habíamos llegado los humanos, que es la de intentar colar la bola para que se quede por arriba y empiece a petarlos todos. Correcto. Llega él solo sin que nadie le haya explicado eso a esa estrategia. Y ahí dicen, wow, interesante. Él mismo ha aprendido a esto. Entonces sigue pasando el tiempo y acaban siempre, esta empresa es DeepMind, llega un punto en el que se empiezan a quedar sin dinero, nadie quiere financiarlos y deciden entre varios compradores vendérselo a Google. Google les paga 400 millones y yo supongo que mucho de ese dinero era para inyectar en la propia compañía. Porque el Demis Hassabis, cuando lo vas viendo en el documental, está obsesionado con la misión. O sea, le importa una mierda el dinero. El tío quiere que la IA solvente las enfermedades del mundo. Por ejemplo, puso en el contrato que Google no podía usar esa DeepMind para temas militares. O sea, que era como muy consciente de que esto va a ser el gran invento, pero se puede usar también para el mal. Y empiezan a trabajar, siempre DeepMind ha trabajado como en grandes problemas, que yo creo que antes hablabas de cómo hacer que la cultura de la gente tenga un propósito y realmente no sea como mecánico y se acaben yendo. Y creo que en el documental de DeepMind demuestra que incluso con una misión tan grande como que la IA revolucione todo,
La gente necesita pequeños proyectos que los mantenga enfocados en algo mucho más tangible. Entonces siempre han atacado problemas muy grandes pero muy visibles. El primero que cogen, uno de los primeros, es el tema de ganar en el Go. El ajedrez, relativamente puedes programar los movimientos, pero el Go es este juego chino, es como si fueran diferentes fichas negras y rojas, y las combinaciones son loquísimas. Toda la gente en inteligencia artificial decía que era imposible que una inteligencia artificial pudiese acabar ganando los mejores del Go. Pero más que el propio ajedrez. Sí, mucho más. Tiene, que el propio mucho ajedrez. más o sea, tiene tantas probabilidades que hay que jugarlo. O sea, es decir, no... Bueno, el ajedrez también, ¿eh? Tiene muchos Pero el Go... millones y millones y trillones de posibilidades de partidas. Vale, el Está- Go es por 10. Ya, vale. Es salvaje. Y en China hay muchos niños que ya desde pequeño los entrenan y si eres bueno en Go, te sacan de la escuela y te ponen a entrenar Go. O sea, es como... Sí, como su los que iban a la ajedrez. Olimpiada de Física. Sí, Sí. Conozco esos chinos, ¿sabes? ese Cuando son rollo. buenos en algo es como... Ese Vale, rollo. sí. Entonces, lo que hacen, dicen, vale, vamos a coger primero todas las partidas que ya se han jugado los profesionales de Go y le vamos a alimentar con esto a la IA para que no empiece de cero y a partir de ahí que juegue ella misma entre sí y que vaya aprendiendo. Le ponen ahí a hacer simulaciones, acaba aprendiendo muchísimo y para un poco de espectáculo dicen, vamos a enfrentarlo con el mejor jugador de Go de Corea del Sur. Vale. ¿Vale? Corea del Sur, amigos de Estados Unidos, más o menos guay, buena prensa, va en ese momento el CEO de Google, que es el Eric Schmidt, y claro, a él lo entrevistan en el documental y dice, bueno, a ver, sabíamos que íbamos a perder, es el mejor puto jugador de Go, el Go es imposible que nadie gane en Go, pero para hacer ruido para una startup está bien, está guay. Entonces van ahí con todo el showman, en Corea del Sur fue como el gran... Corea del Sur, más son muy de videojuegos, StarCraft, Go, estas movidas, les flipa y eso fue como noticia nacional. Y empiezan a jugar y ves la cara del tío, el tío es súper confiado, ¿no? Aquí voy a ganar al tal. Y hay un movimiento que es el movimiento 37, que ves la cara del profesional y que de repente, claro, porque está jugando la máquina, pero hay como un intérprete que mueve las fichas por él, ¿no? Y de repente el intérprete hace así y ves que el tío hace, no entiendo lo que ha pasado. Y todos los comentaristas es como, ¡wow! ¿Qué es eso? Y dice, no, ese movimiento no lo haría jamás un humano. Es la cosa más creativa que hemos visto a nivel de juego. No tiene sentido, pero es una puta genialidad. Y ves al tío, el pro, súper rayado, en plan, hostia, un par de movimientos más y concede. En plan, pierdo. Todo el mundo en plan, ¿qué coño acaba de pasar? Han ganado a los mejores jugadores del Go. Ese movimiento era como... Para ellos era algo muy creativo. Ellos se pensaban hasta ahora que la IA era como predicción y estadística y, coño, ha hecho algo fuera de lo normal. O sea, que ningún humano jugador profesional lo hubiera hecho. No. Y además era una muy buena jugada. Muy extraña, pero muy buena. Entonces, de repente dicen... sale el Eric Schmidt y le dice, bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Dice, hay que ganar al chino. Dice, el chino es el de verdad, el bueno, es el mejor del mundo. Vale, pues vamos a intentar ganar al chino, ¿sabes? Van a hacer lo mismo y se van a China. Todo el equipo, tal, y consiguen, China acepta, vais a jugar contra el mejor jugador de Go, lo mismo. Habéis ganado el de Corea del Sur, es perfecto. Ahora nosotros te vamos a ganar. Corea del Sur son unos paquetes. Lo mismo. Aparece el chino, tal, no sé qué, empiezan a jugar y se está retransmitiendo esto por todas las televisiones chinas, aparece como en pantalla grande, tal, no sé qué. Y de repente el jugador chino lo ves que se pone un poco nervioso, se está poniendo nervioso, los comentaristas empiezan como a estar preocupados, cortan la retransmisión. ¡Ting! Y aparecen como chinas bailando. No querían que el chino perdiese en directo. Wow. China se da cuenta de lo que está pasando, corta el directo, nadie va a ver esto, mi jugador chino no pierde de forma pública. Vale, ¿y qué pasó? Y dicen, perdió, y dicen que Eric Schmidt dice, ese fue el momento en el que China se dio cuenta del potencial de la inteligencia artificial. Ese fue el momento en el que probablemente China puso el código rojo de tenemos que hacer algo con ella. Porque nadie entendía que podían llegar a ganar a alguien en Go. Wow. Yo me acuerdo en esa época ver también un documental de OpenAI que los frikis de los videojuegos nos dejó loquísimos, que hicieron lo mismo OpenAI como laboratorio enfrentándose a los mejores jugadores del Dota. El Dota es como el League of Legends, pero es otra ramificación. Claro, yo era muy friki de estos juegos y veía el documental cómo consiguieron ganar a los mejores del Dota y lo que comentaron que me sorprendió es que la IA aprendió estrategias, lo mismo que el Movimiento 37,
que eran surrealistas, pero súper creativas. Por ejemplo, la IA aprendió a dejarse ganar para que la vida le bajase mucho, que el otro se confiase, que hiciese un paso en falso y le atacase y le Pero ganase. ha ganado la OpenAI a los jugadores de Dota, porque hace poco Elon Musk retó a T1, al equipo de Faker de League of Legends, el mejor equipo de League of Legends de la historia. Les ha retado un partido de League of Legends el año que, bueno, este año. Tienen que jugar con unas determinadas reglas y Grok dice que es capaz de este año o sería capaz de derrotarles. Yo el que vi es que ganó al 1 contra 1. Creo que estaban planteándose vale, sí, no, aquí están planteando el 5 contra 5 y, no explicarle nada a la IA porque son juegos muy complejos. Dota más complicado que League of Legends. El 5 contra 5 es una fumada. Es más, intentaron ganar también DeepMind a StarCraft, empezaron a ganar a profesionales, pero al más pro no lo pudieron ganar. Y cuando ya metes interacciones, claro, es que estos jugadores, juegos hay 3 líneas, hostia, pues dejo una línea para tener ventaja en las otras 2, que todo esto lo aprenda la IA sola, ojo, ¿eh? Es complejo. Pero claro, todo esto dices, vale, está muy bien, está llegando a videojuegos, y yo es lo que pensaba en su momento. Qué guay la IA, buah, está haciendo tal. Y te decían, quizá esto en un futuro se puede utilizar para más cosas. Claro, yo no me imaginaba lo que venía, pero sí que es verdad que el Hassabis, hay un momento en el documental que dice, oye, esto está muy bien, estamos ganando videojuegos, pero parece que estoy todavía volviendo a jugar con el hombre de 30 años a ajedrez. Vamos a por un problema de verdad. Y ahí se acuerda de su amigo de la universidad que le había hablado del gran problema de la proteína y del plegamiento de la proteína, que yo no sabía muy bien cómo iba esto, y probablemente los que sepáis, lo voy a explicar lo mejor que pueda, pero básicamente tú en la proteína tiene como una cadena de aminoácidos y tú puedes llegar a saber qué tiene, pero tienes que saber la forma también. Y eso es lo complejo. Tienes que predecir la forma por si quieres desarrollar, por ejemplo, un medicamento. Si no conoces la forma de esa proteína, es muy difícil que se acabe metiendo dentro de la proteína o, bueno, para 1000 cosas es muy importante saber y predecir la forma de esas proteínas. Y esto es un problema que ya enfrentándose muchísima gente, que es predecir la forma de proteína, y muchos laboratorios para desarrollar nuevas curas o nuevas vacunas o lo que sea, invierten millones de euros y un montón de tiempo en encontrar el plegamiento de la proteína. Es más, hay un concurso que se celebraba cada año que era para ver quién se acercaba más al plegamiento de la proteína. Para que te hagas una idea, los acercamientos era de, te has acercado al 15%, te has acercado al 18%. Para que se considerase una buena predicción tiene que ser, creo que más del 95% o así. Entonces dice, vamos a por un problema de verdad, porque yo he hecho esto para curar el cáncer, para curar no sé qué. Entonces pone a todo el equipo y le dice, vale, la nueva misión ya no es ganar al Go, es ganar a el problema del plegamiento de la proteína. Entonces meten a toda la gente, claro, empiezan a reclutar. Esto a nivel de recruiting es espectacular, porque me da igual el sueldo. O sea, me estás diciendo que si ganamos, resolvemos las curas de 1000 enfermedades y avanzamos a la humanidad. Entonces se presentan al primer concurso el primer año, también súper motivados, han currado un montón, han trabajado mucho, ganan el concurso, pero han llegado al 20% a lo mejor. Claro, el tío ves en el documental que hizo una frase que dice, joder, de nada sirve tener la escalera más alta si estamos intentando llegar a la luna. Es irrelevante. Entonces, como que se rayan, vuelven otra vez a trabajar, están unos cuantos años y después de 5 años... Además, el COVID por en medio y todo. 5 años. 5 años en total. ¿Ellos metido en el laboratorio? No el laboratorio, sino el equipo sí, trabajando en desarrollar el modelo, plantear cómo poder hacerlo mejor. Y de repente se vuelven a presentar, ganan otra vez, 96%. Wow. Consiguen solventar el problema de la proteína, que era algo que mucha gente sale llorando, en plan, pensaba que en mi vida esto no lo vería. Muchos científicos esto es una locura. O sea, es muchísimo más loco de lo que la gente se cree. Y aquí viene la maravilla del documental, que hay un momento que le dicen, oye, ¿cómo vamos a comercializar esto? Están como en una reunión. Y además todo esto, qué heavy que lo hayan grabado, porque había un equipo como grabándolo y dice, oye, ¿cómo? Al Hassabis le preguntan, ¿cómo lo vamos a comercializar? ¿Cómo lo vamos a hacer que la gente nos envíe sus proteínas? Nosotros cobramos un servicio, se la doblamos. Y dice, oye, ¿cuánto tardaríamos en hacer la predicción del plegamiento de todas las proteínas que existen? Hay como 200 millones de proteínas. Y dice, un mes y pico. Y dice, vale, hagamos eso. Hagamos eso. O sea, haz toda la predicción de las 200 millones de proteínas y lo ponemos online, en nuestra web. Dice, ¿estás seguro? Sí. Dice, ¿cómo no lo había pensado antes? Claro, haz eso. Lo hacen, y entonces se ve cómo publican
todos los plegamientos de todas las proteínas. Claro, ves la web, gente de China, de África, todos conectándose, 100.000 personas concurrentes de todo gratis. Claro, de repente has avanzado la sociedad humana 20, 30, 40 años. O sea, es muy loco. Sí que es verdad que dices, vale, ¿cómo ganas dinero? Pues al final Google ha sacado su propia rama del laboratorio, su propia farmacéutica que ayuda con los contratos, que ayuda a todo esto, pero esto que lo podrían haber comercializado lo dieron completamente gratis. Y es un poco la misión del Demis Hassabis, que su paranoia no era hacer esto por pasta. O sea, ya lo viste cuando rechazó ese millón. Él quiere llegar a inteligencia artificial general y que sea el último invento para poder solventar pues, todas las enfermedades, etc. Wow. Está muy guapo el documental. ¿Cuánto dura? 1 hora y media o así. ¿Cómo se llamaba, has dicho? Thinking Game. Thinking Game. Porque además el niño, viene el que le preguntan de niño a los 6 años, oye, ¿por qué te gusta el ajedrez? Y el niño dice, because it's a good thinking game. Juego para pensar, ¿no? Wow, a los 6 años yo juego al ajedrez como un gilipollas, ¿sabes? No, es un buen juego para que me ayude a pensar. Muy guay, además mola que haya gente así de inteligente y de capaz y que tenga además esa faceta altruista, pero hay un tipo de altruismo que a mí me gusta que es que le sale natural, que no ves ni un ápice de lo hago para que me veneren, ¿sabes? Es como, ¿cómo no había pensado antes? Sí, y sigue, ¿sabes? Guay. Muy guay.